Hoy nos sumergiremos en una historia llena de pasión, traición y la fuerza destructiva de una obsesión descontrolada. Mantente atento, porque más adelante en el video revelaremos la palabra mágica para nuestro concurso, que podría traerte increíbles premios solo por comentar abajo. Una investigación reveló los aspectos preocupantes de su conexión obsesiva con el entrenador de secundaria Nathan Ellis, que comenzó en el otoño de 2013 en la escuela secundaria Brookhaven. Una serie de eventos tuvo lugar que escaló en celos, traición y finalmente una noche de violencia catastrófica. Pero ¿la carisma le da a alguien el derecho de cruzar límites? ¿Debe el encanto permitir que alguien evada la responsabilidad o aumenta la carga de sus acciones? Sus jugadores lo respetaban no solo por sus habilidades, sino también por cómo parecía preocuparse genuinamente por su crecimiento, tanto dentro como fuera de la cancha. Nathan era más que su entrenador. Era su mentor, alguien a quien podían admirar. La vida privada de Nathan parecía tan perfecta como su carrera. Recientemente se había casado con Hannah, su amor de universidad, en una hermosa ceremonia el 14 de abril de 2012. Hannah era una maestra de jardín de infantes, reconocida en la ciudad por su naturaleza amable y su afecto por los niños. Recientemente se habían instalado en un acogedor hogar de 3 habitaciones en las afueras de Brookhaven. La casa puede que no hubiera sido grande, pero rebosaba de potencial. Espacio para una guardería, un jardín para un columpio y un futuro lleno de amor y calidez que Nathan y Hannah imaginaban. Para Nathan, la transición a la vida matrimonial era emocionante y difícil. Manejar las presiones de su nueva posición junto con su dedicación a Hannah requería más esfuerzo del que esperaba. Hannah, siempre solidaria, lo motivaba a canalizar su pasión hacia la enseñanza, asegurándole que siempre harían tiempo el uno para el otro. Los fines de semana dedicaban tiempo a embellecer su hogar y discutir sus aspiraciones futuras. Hannah había comenzado a recopilar nombres de bebés, escribiéndolos diligentemente en una pequeña libreta que tenía junto a su cama. ¿Las circunstancias justifican las decisiones? Algunos argumentan que sí, pero otros pueden ver sus decisiones como inexcusable. ¿Dónde te posicionas? ¿Es Heather una víctima de su situación o la arquitecta de su caída? Déjanos saber en los comentarios. En contraste, Heather Malone estaba experimentando una existencia completamente diferente. A la edad de 17 años, era la animadora principal en la escuela secundaria Brookhaven. Su belleza notable y su carácter vivaz atraían la atención de todos donde quiera que iba. Sin embargo, detrás de su brillante sonrisa, había una chica que anhelaba afecto y seguridad. Heather creció en un hogar disfuncional, donde sus padres se preocupaban más por sus conflictos que por criar a su hija. Su padre los abandonó cuando ella cumplió 10 años, y su madre, luchando con el alcoholismo, apenas podía mantener su pequeño apartamento. Heather había aprendido desde temprana edad a cuidar de sí misma. La agitación en casa transformó a Heather en una hábil manipuladora. Entendía cómo aprovechar su atractivo y carisma para lograr lo que deseaba, y no dudaba en poner a prueba los límites para liberarse del desorden de su propia vida. A pesar de su popularidad en la escuela, Heather albergaba un profundo sentido de inseguridad.
Anhelaba que alguien mirara más allá de su superficie, alguien que le ofreciera el afecto y la aprobación que le faltaban en casa. Nathan se convirtió en esa persona. Todo comenzó de manera bastante inocente. Era septiembre de 2012 y Nathan apenas había estado en Brookhaven High durante un par de meses. Heather solía quedarse tarde después de las prácticas de animación, merodeando por el gimnasio para observar al equipo de baloncesto. Inicialmente, solo era una relación inofensiva. Apreciaba la confianza de Nathan, cómo ganaba el respeto de sus jugadores, mientras también era accesible. Para Heather, él era más que un entrenador. Representaba el tipo de hombre que imaginaba podría salvarla de la vida que anhelaba escapar. Para Nathan, la atención de Heather era muy placentera. La palabra de hoy es obsesión. Úsala en los comentarios para entrar en nuestro concurso y podrías ganar un emocionante premio. Él se estaba adaptando a sus nuevas responsabilidades como esposo y entrenador, pero las demandas de cada una comenzaban a hacer sentir de malalán en él. Las noches tardías dedicadas a estudiar tácticas de juego a menudo resultaban en menos tiempo con Hannah, quien estaba ocupada supervisando su animada clase de niños de 5 años. Cuando Heather comenzó a elogiarlo, reconociendo sus habilidades como entrenador o comentando sobre su liderazgo, Nathan experimentó una sensación de afirmación que no sabía que deseaba. Para octubre de 2012, interactuaban con mayor frecuencia. Heather buscaba oportunidades para conversar con Nathan después de las prácticas, a veces solicitando orientación sobre asuntos escolares o afirmando que necesitaba ayuda con sus rutinas de animación. Nathan, sorprendido por su enfoque pero dudando en ser grosero, siempre accedió. Sus conversaciones comenzaron de manera alegre, pero gradualmente se volvieron más íntimas. Heather discutía sus desafíos en casa, expresando cómo a menudo se sentía pasada por alto y cómo ansiaba una vida mejor. Nathan, impulsado por su inclinación innata a guiar y ayudar, comenzó a sentir un sentido de protección hacia ella. Una noche a finales de octubre, tras una práctica especialmente dura, Nathan se quedó en su oficina para completar algunos trámites. Heather llamó a la puerta, diciendo que había olvidado su teléfono en el gimnasio. Al entrar, expresó su gratitud por su constante amabilidad hacia ella. Heather le manifestó su admiración, no solo como entrenador, sino también como individuo. Le expresó que él era el único adulto que parecía preocuparse genuinamente por ella. Para Nathan, el momento era emocionalmente complejo. Percibía a Heather como una joven en apuros que buscaba dirección, pero la fuerza de sus palabras evocaba sentimientos que no estaba preparado para confrontar. La barrera entre profesor y estudiante empezó a desdibujarse, y Nathan, a pesar de su renuencia, permitió que esto ocurriera. Para noviembre de 2012, sus encuentros habían aumentado en frecuencia. Lo que comenzó como charlas informales en el gimnasio evolucionó hacia encuentros íntimos en la oficina de Nathan fuera del horario laboral. Heather, alentada por la calidez inicial de Nathan, comenzó a poner a prueba los límites. Llevaba atuendos más reveladores durante las prácticas, asegurándose de atraer su atención. Nathan, luchando con una creciente sensación de culpa, trató de entender sus intercambios. Se consolaba diciéndose que solo estaba actuando como un mentor,
un pilar de estabilidad en la tumultuosa vida de Heather. Sin embargo, Heather deseaba más. Anhelaba la atención de Nathan y se irritaba cuando él intentaba mantener una relación profesional. Comenzó a indagar, quedándose atrás después de las prácticas, tocándolo involuntariamente durante las conversaciones y buscando razones para enviarle mensajes después del horario escolar. Heather entendía cómo aprovechar las debilidades de Nathan y utilizaba todos los métodos disponibles para atraerlo más cerca. Para diciembre de 2012, su conexión había cruzado la línea. Este es el tipo de historia que puede agitar emociones profundas. Si lo encuentras tan cautivador como nosotros, no olvides compartirlo con 3 amigos que amen un buen misterio. Solo toma un momento y nos ayuda a traer más historias como esta para ti. Una noche, después de un juego en casa, Nathan descubrió que estaba solo en el gimnasio con Heather. La presión que se había acumulado entre ellos estalló finalmente en el silencio del vacío gimnasio, con solo el suave zumbido de las luces de arriba. Experimentaron su primer momento cercano. Nathan, inundado por una mezcla de anhelo y remordimiento, se dio cuenta de que había cometido un grave error, pero el vínculo que compartían era innegable. Y Heather no tenía intención de dejarlo ir. Su relación evolucionó hacia un secreto bien guardado. Se reunían tarde en la noche en la oficina de Nathan o debajo de las gradas, asegurándose de que nadie más estuviera cerca. Heather fue diligente en preservar su reputación en la escuela, pero su obsesión por Nathan intensificó cada día que pasaba. Para Nathan, la relación se convirtió en una fuente continua de conflicto interno. Se preocupaba por su esposa y se aborrecía a sí mismo por traicionarla, pero no podía encontrar una forma de liberarse del control de Heather. Para enero de 2013, las grietas en su verdad oculta comenzaron a emerger. Heather se volvió cada vez más posesiva, enviando frecuentemente mensajes a Nathan tarde en la noche y exigiendo su atención. Ella formulaba preguntas perspicaces sobre su matrimonio, buscando indicios de que estaba insatisfecho con Hannah. Nathan, tratando de salvar lo que quedaba de su conciencia, comenzó a retirarse. Pero Heather no lo dejaría. Para ella, la relación no era meramente un encuentro casual. Era su salvación. Una salida de una vida que detestaba. La obsesión de Heather alcanzó su punto máximo cuando observó a Hannah asistir a más de los partidos de Nathan. La forma en que sonreía a su esposa y el orgullo que mostraba al presentarla a sus jugadores llenaron a Heather de celos. No podía soportar la idea de que Nathan le brindara a Hannah el afecto y el cuidado que ella creía que deberían ser suyos. La escena estaba preparada para un enfrentamiento que alteraría permanentemente sus vidas. Lo que comenzó como un placer descuidado se había convertido en una implicación peligrosa, una que ni Nathan ni Heather podían manejar. ¿Qué decisiones tomaría Heather de ahora en adelante? ¿Y hasta dónde estaría dispuesta a llegar para retener a Nathan junto a ella? Para julio de 2013, la vida de Nathan y Hannah Ellis parecía perfecta para quienes miraban desde afuera. Eran una pareja joven y atractiva, con un futuro brillante por delante. Hannah, el pilar de su relación, irradiaba elegancia y optimismo. Aunque Nathan trabajaba largas horas como entrenador de baloncesto,
Ella priorizaba asistir a todos los partidos posibles, su barriga en crecimiento un símbolo orgulloso de la vida que estaban construyendo juntos. Sin embargo, detrás de las sonrisas y los gestos afectuosos, Nathan llevaba un peso que aumentaba con cada día que pasaba. Su relación con Heather se había desmoronado, transformándose de un error descuidado en una causa de miedo y preocupación persistente. La fijación de Heather se había vuelto inquebrantable. Sus mensajes juguetones se habían convertido en mensajes urgentes que buscaban su atención. Ella aparecía inesperadamente en el gimnasio. Esperándolo después de las prácticas, sus ojos ardían con una mezcla de furia y deseo. La vida de Heather giraba completamente en torno a Nathan. Su obsesión la abrumaba, impulsada por el vacío en su propia existencia. No tenía familiares en los que apoyarse, ni verdaderos amigos con quienes compartir sus pensamientos. Su rendimiento académico comenzó a declinar y su asistencia a las prácticas de animación se volvió inconsistente. El entrenador de Heather se preocupaba, pero Heather desestimaba las preguntas con explicaciones ambiguas. Sin embargo, en privado, la envidia de Heather hacia Hannah había escalado significativamente. El 14 de agosto de 2013, todo cambió. Mientras se llevaba a cabo un juego en Brookhaven High, Hannah apareció inesperadamente. Llevaba un vestido fluido que apenas ocultaba su creciente pancita. Nathan la vio en las gradas y no pudo contener la sonrisa que apareció en su rostro. Para él, Hannah representaba una luz guía en su existencia complicada y sombría. Heather, situada en la línea lateral con su disfraz de animadora, presenció la interacción y experimentó una ola de furia intensa. Heather no podía entender cómo Nathan podía seguir amando a su esposa después de que ella había arriesgado todo por él. Despreciaba cómo su rostro se iluminaba por Hannah, cómo sus ojos seguían fijos en ella, incluso mientras dirigía el juego. Esa noche, cuando Hannah se acercó a Nathan para felicitarlo tras el juego, Heather acechó en las sombras, observándolos con la mandíbula apretada y las manos temblando. La revelación del embarazo de Hannah, compartida de manera informal con un grupo de jugadores y sus familias después del partido, fue la última gota. Heather salió del gimnasio de repente, golpeando la puerta mientras luchaba por contener las lágrimas. ¿Qué sucederá después de la tempestuosa salida de Heather? ¿Podría este ser el punto de quiebre? Sintoniza para ver cómo se desarrolla este intenso drama. Desde ese instante, la mente de Heather estaba llena de un único objetivo: eliminar a Hannah de la escena. Nathan, ajeno a la turbulencia que se agitaba en pensamientos de Heather, decidió que era hora de terminar la relación de manera definitiva. El 20 de agosto de 2013, después de una sesión de práctica tardía, llamó a Heather a su oficina. Lo que pretendía ser una conversación conclusiva rápidamente se convirtió en un enfrentamiento acalorado. Heather suplicó, amenazó y lloró, alternando entre profesar su amor por él y advertirle sobre las consecuencias si la abandonaba. Nathan mantuvo su posición, dándole la espalda mientras sus gritos resonaban en el vacío gimnasio. Para el 1 de noviembre de 2013, la obsesión de Heather había alcanzado niveles peligrosos.
Nathan dejó de responder a sus mensajes y hacía todo lo posible por evitarla. Su meticulosamente construido reino de poder y dominio estaba tambaleándose, y ella estaba decidida en su búsqueda por recuperar el poder que sentía escapar. En esa tarde lluviosa, Heather se dirigió a la casa de los Ellis. En tus zapatos, ¿confrontarías a tu rival o te alejarías? ¿Está alguna vez justificado luchar por lo que deseas tan ferozmente? Ardamos en una discusión en los comentarios. Sabía que Nathan no estaría en casa. Él estaba en la escuela preparándose para un torneo próximo. Heather carecía de un plan concreto, solo la determinación de enfrentar a Hannah en persona. Al entrar en la entrada, su mente rebosaba de posibles escenarios. Si tan solo pudiera hablar con Hannah, podría intimidarla para que abandonara a Nathan, o podría descubrir algo, cualquier cosa, que le diera ventaja sobre ellos. Hannah, siempre la amable anfitriona, abrió la puerta con una sonrisa alegre. Aunque estaba lloviendo, ella no conocía a Heather, pero podía reconocerla del equipo de animadoras. Heather fingió ser cortés, diciendo que había dejado su chaqueta en el coche de Nathan y necesitaba preguntar algo. Hannah, ajena a cualquier intención, la recibió. Le ofreció un vaso de agua. Heather lo aceptó, su mirada recorriendo la casa mientras entraba en la cocina. En ese momento, Heather vio la taza de té en el mostrador. Hannah la había estado tomando antes mientras limpiaba. La idea le golpeó a Heather como un rayo. No tenía un plan concreto, pero la oportunidad parecía demasiado perfecta para dejarla escapar. Cuando Hannah se volvió para buscar el agua, Heather discretamente vertió un pequeño frasco de veneno que había escondido en su bolso en el té. Sus manos temblaban mientras vertía el líquido, su corazón latiendo con fuerza ante la idea de lo que estaba a punto de hacer. Heather no se quedó mucho tiempo. Agradeció a Hannah y se marchó, con el corazón acelerado mientras se dirigía a su coche. Se aseguró a sí misma que era solo suficiente toxina para molestar a Hannah, para asustarla y hacer que abandonara a Nathan, pero en el fondo anhelaba más. Tenía la intención de eliminar a Hannah de la vida de Nathan por completo. Más tarde esa noche, Hannah comenzó a sentirse mal. Inicialmente, solo era un tedioso malestar en el abdomen, pero para medianoche, el dolor se volvió intolerable. Nathan la apresuró al hospital, con pánico escrito en su rostro. Los doctores trabajaron rápidamente, pero el daño era irreversible. Hannah había sufrido un aborto espontáneo, y el hijo que habían esperado se había perdido. Nathan estaba destrozado, pero su tristeza se transformó rápidamente en duda. Había algo sobre el momento que parecía incorrecto. Heather había visitado la casa más temprano ese día, sin ser invitada y de manera inesperada. La idea lo preocupaba, pero no tenía evidencia. Al día siguiente, cuando se enfrentó a Heather, ella refutó todas las acusaciones con una actitud helada e inquebrantable. Le advirtió que aún no había sido testigo de sus verdaderas capacidades. Nathan no estaba seguro de cómo proteger a su esposa de la tormenta que se intensificaba, pero tenía una certeza: Heather no se rendiría fácilmente. Para enero de 2014, las vidas de Nathan, Hannah y Heather ya estaban en desorden, mientras el mundo a su alrededor permanecía ajeno. La fijación de Heather había alcanzado su punto crítico. Su actitud anteriormente encantadora y juguetona se había vuelto caótica e inestable.
A la edad de 18 años, Heather estaba completamente atrapada por su anhelo inquebrantable por Nathan. Su obsesión transformó a Nathan de individuo en objeto, un faro de esperanza en la tormenta de su realidad destrozada. Experimentó traición no solo por el desdén de Nathan, sino también por la continua participación de Hannah en su vida, una participación que representaba todo lo que Heather pensó que siempre estaría fuera de su alcance. Al mismo tiempo, Nathan soportaba una ansiedad perpetua. Se había distanciado lo más posible de Heather tras el evento de envenenamiento, pero comprendía internamente que ella representaba un peligro. No le había revelado a Hannah todos los detalles de la relación, intentando protegerla de las peores partes, pero la culpa lo oprimía significativamente. Nathan se volvió más reservado e introvertido. Se sumergió en la enseñanza, añadiendo frecuentemente prácticas o partidos adicionales para escapar de los aspectos desintegrantes de su vida personal. Hannah, que aún se recuperaba de la pérdida de su hijo, reconoció la distancia, pero la atribuyó al dolor. A principios de enero, comenzó a reconstruirse emocionalmente, apoyándose en sus padres y amigos cercanos. Dedicó sus días a preparar su casa para un nuevo comienzo, deseando que la llegada de la primavera pudiera proporcionar una sensación de revitalización. Estaba decidida a sanar su matrimonio, inconsciente de la verdadera magnitud de la traición de Nathan o de la amenaza que se escondía en la oscuridad. Heather, por otro lado, no podía soltar. Para ella, los meses posteriores al envenenamiento habían sido una neblina de ira y desesperanza. Dedicó horas a explorar las redes sociales de Nathan, escrutando cada publicación y foto en busca de indicios de alegría con Hannah. La imagen de la pareja junta encendía su creciente odio. Para el 10 de enero de 2014, Heather concluyó que, si Nathan no era suyo, no sería de nadie más. La noche del 15 de enero de 2014, Heather ejecutó su plan. Comprendió que Nathan estaría fuera, dirigiendo un partido en otro lugar, dejando la casa vacía, a excepción de Hannah. Armada con una pistola que había tomado de su padrastro meses antes, Heather se dirigió a la residencia de los Ellis. La zona era serena, con las luces de la calle creando sombras alargadas en los patios suburbanos. Dejó su automóvil lejos y caminó el resto de la distancia, el aire frío punzando su piel mientras practicaba lo que le diría a Hannah. Entrar a la casa fue más sencillo de lo que Heather esperaba. La puerta trasera se había dejado sin seguro, un descuido común en su vecindario confiado y unido. En el interior, la casa era acogedora y tranquila, un contraste agudo con los pensamientos tumultuosos de Heather. Avanzó por la sala, sus dedos deslizándose sobre los marcos de las fotos en la repisa. Cada foto de Nathan y Hannah sonriendo juntos fortalecía su resolución. La espera de Heather fue breve. Alrededor de las 8:45 p.m., Hannah regresó a casa, con los brazos cargados de comestibles. Se sorprendió al ver a Heather en la sala, pero su cortesía instintiva le impidió responder con dureza. La fachada compuesta de Heather se rompió rápidamente en furia mientras comenzaba a culpar a Hannah por destruir su vida. Hannah se sintió asustada y confundida, pero intentó hablar con Heather, manteniendo un tono tranquilo mientras retrocedía lentamente hacia la cocina. Heather la siguió, sacando la pistola de su chaqueta. La aparición del arma alteró todo. El terror de Hannah se volvió tangible, pero ella
mantuvo la calma. Dándose cuenta de que necesitaba ayuda, actuó rápidamente y agarró su teléfono del mostrador. Haciendo como si luchara con él, marcó exitosamente el 911 y silenciosamente dio su dirección antes de que Heather entendiera sus intenciones. Al escuchar la voz distante del despachador al otro lado, el pánico de Heather aumentó. Agarró el brazo de Hannah y la arrastró hacia la sala, gritando que se sentara. Hannah obedeció, con el corazón latiendo con fuerza mientras buscaba un modo de escapar. Los minutos parecieron estirarse en horas mientras anticipaban la llegada inevitable de la policía. A las 9:03 p.m., el aire se llenó con el sonido de las sirenas. La desesperación de Heather se transformó en rabia. Acusó a Hannah de alertar a la policía. Blandía el arma de manera salvaje mientras caminaba por la habitación. Cuando el primer vehículo policial ingresó en el camino, las acciones impredecibles de Heather se intensificaron. Disparó una bala, rozando el hombro de Hannah. El dolor fue intenso y repentino, pero Hannah aprovechó el desorden para arrastrarse detrás de un sofá, protegiéndose lo mejor posible. La policía, al escuchar el disparo, actuó rápidamente. Gritaron órdenes desde afuera, intentando llegar a un acuerdo con Heather, pero ella se mostró inflexible. Heather se aisló en la casa, disparando erráticamente a los oficiales. En medio de la confusión, un oficial fue alcanzado y perdió la vida. Un padre de 2 niños de 32 años cuya existencia también sería tomada por esa triste noche. A las 9:20 p.m., el enfrentamiento alcanzó su punto máximo. La policía irrumpió en la casa, sus acciones rápidas y deliberadas. Heather abrió fuego contra ellos. Sus disparos eran erráticos y frenéticos. Los oficiales dispararon de vuelta, alcanzando a Heather varias veces. Ella cayó al suelo de la sala, su sangre acumulándose en la madera dura, su obsesión y furia apagándose en un instante. Los acontecimientos del 15 de enero de 2014 sorprendieron a la comunidad de Brookhaven. Cada comentario sobre esta historia representa una postura contra la violencia nacida de la desesperación. Comenta tus pensamientos a continuación y conviértete en parte de una comunidad ansiosa por aprender y discutir las complejidades de la condición humana. La noticia del homicidio circuló rápidamente, y en cuestión de horas, la relación de Nathan con Heather salió a la luz. La revelación arruinó la imagen de Nathan. Los padres retiraron a sus hijos de su equipo, exigiendo su renuncia. A pesar de la completa cooperación de Nathan con la investigación, reconociendo su participación en las circunstancias que llevaron a la tragedia, el público lo percibía como cómplice. En febrero de 2014, Nathan renunció a su cargo y desapareció de la vista pública, aislándose en un lugar no revelado para evitar el escrutinio. Hannah soportó sus heridas físicas, pero le resultó difícil sanar emocionalmente. En marzo de 2014, regresó a vivir con sus padres y poco después solicitó el divorcio. El engaño y el dolor se volvieron abrumadores para ella, y ya no podía imaginar un futuro al lado de Nathan. Su perspectiva anteriormente vibrante sobre la vida estaba ensombrecida, tomada por la carga del dolor y la traición. La narrativa de Heather se transformó en una historia de advertencia. Los medios la representaron como una joven atormentada, una víctima de su situación, pero también como instigadora de una violencia aterradora. Las discusiones sobre salud mental, responsabilidad y la moralidad de las relaciones profesor-alumno continuaron vigorosamente.
Pero para aquellos que la conocían, Heather se erguía como una representación de cómo una obsesión descontrolada y la desesperanza podían llevar al desastre. La residencia de los Ellis, que antes rebosaba de esperanza y potencial, permaneció vacante durante meses. La comunidad finalmente reanudó sus actividades normales, pero el recuerdo de esa noche persistió. Un recordatorio inquietante de cómo las vidas podían desmoronarse debido al amor, la traición y la obsesión. Este capítulo conmovedor en las vidas de Nathan, Hannah y Heather sería siempre una prueba de los efectos destructivos de las verdades ocultas y los sentimientos descontrolados. Los tristes acontecimientos en Brookhaven tuvieron un profundo efecto en todos aquellos afectados. Era una historia de pasión, traición y los peligrosos resultados de una fijación desenfrenada. Un futuro que alguna vez brilló se extinguió, una familia se desmoronó y un pueblo tranquilo fue irreversiblemente alterado por las verdades ocultas y los engaños que yacían debajo. Y si pensabas que esta historia era cautivadora, espera a escuchar sobre un caso en el que la relación oculta de una ama de casa con el hijo adolescente de su primo toma un giro siniestro. Suscríbete y activa la campanita para ser el primero en ver cuando el video se publique. Compartir historias como la de Heather nos da la oportunidad de ahondar más en la psique humana. Si encontraste el video perspicaz, compártelo con 3 personas que tengan pasión por historias emocionantes y discusiones cautivadoras. Recuerda, suscribirte es solo un clic, es gratis y significa mucho para nosotros. Mantengamos vivas estas historias juntos.